Buenas tardes, buenos días. Soy Javier Molina González del Departamento de Soporte Técnico de CIP Ingenieros. Soy el encargado del seminario de hoy de fontanería, saneamiento solar, térmica y gas. Principalmente hoy vamos a hablar para el mercado internacional, por lo tanto no vamos a hablar de CIPE-CAMMED en fontanería y saneamiento, solo nos vamos a centrar dentro de CIPE-CAMMED en el apartado de solar, térmica y gas, pero nos vamos a centrar a efectos de instalación de fontanería y saneamiento en el programa separado que tenemos aquí, que se llama instalación de fontanería y saneamiento, que hace un cálculo hidráulico puro y duro. ¿Vale? Entonces vamos a ejecutar el programa y siguiendo los mismos criterios de los demás seminarios, vamos a hacer una pequeña instalación de una vivienda unifamiliar para que podáis observar cómo se funciona en el programa, dejando para el final siempre todas las preguntas que tengáis a efectos del seminario. Recordar que siempre el programa tiene un departamento de soporte, siempre podéis llamar, donde se os ayudará con vuestras consultas puntuales. Bueno, vamos a esperar que se termine de abrir, siempre se abre la última obra. Esta obra luego la veremos, es un edificio plurifamiliar donde está hecho la instalación de fontanería y saneamiento. Luego la veremos al final, pero vamos a comenzar con una obra nueva pulsando archivo nuevo. Vamos a definirlo como seminario del 18 de noviembre. Le damos al botón aceptar y comenzaremos con el asistente. Voy a ir un poquito más rápido con el asistente porque normalmente pues lo hemos visto ya en otros seminarios. ¿Vale? Vamos a definir una vivienda unifamiliar. Vamos a empezar con fontanería, por lo tanto seleccionamos con el apartado de fontanería, le damos a siguiente y decidimos las alturas que vamos a querer. En este caso, como va a ser de planta baja y planta primera, vamos a introducir una planta sobre rasante pulsando el botón que tenemos aquí, definimos una única planta y la altura de suelo a suelo. Vamos a darle a aceptar y ya la tenemos definida. En base a eso, pulsamos siguiente y definimos los datos generales que voy a tener. Principalmente, cómo quiero que el programa calcule el caudal, que sea un acumulado bruto, que sume todos los consumos y me esté dando el consumo al 100% de uso, que utilice la simultaneidad que todos conocemos de raíz de, voy a escribirla para que la veamos, la simultaneidad en este caso sería la raíz de n partido n menos 1, la formulación que todos hemos dado en la universidad. No aplicamos ningún otro criterio de simultaneidad, como pueden ser los que aplica, por ejemplo, la norma colombiana, que no es una fórmula, que son unas tablas. Entonces aquí solo aplicamos esa fórmula. Y también actualizamos la formulación francesa corregida, que es muy parecida a esta, pero no la recomendamos. Recomendamos siempre la acumulada con simultaneidad. Observemos que dentro de esto tenemos la corrección del coeficiente de simultaneidad, en este caso está 1. Digamos que nosotros ponemos aquí ese factor, el C, lo tenemos ahí dado. O sea, si yo quiero incluso multiplicar o ampliar o bajar el valor de mi acumulado, de mi cálculo de simultaneidad, pues simplemente lo podría modificar con el valor de 1. Luego también tengo una presión de suministro. Si yo tengo una presión de suministro, simplemente la marco y le digo, pues aquí voy a tener 25 metros columna de agua. ¿Vale? Esta 25 metros columna de agua es lo que me está dando mi productor de agua, mi suministrador de agua. En base a que no lo tengo, digo, bueno, quiero ver qué instalación voy a necesitar y qué presión voy a necesitar en mi acometida, pues simplemente lo desconectamos. ¿Vale? Vamos a dejarla desconectado y que el propio programa nos calcule todo lo que puede ser la presión que voy a necesitar a la entrada. Le damos a dar al botón terminar y el programa, como siempre, al terminar los asistentes me permite definir e introducir unos planos. Le damos al botón que sí, abriremos la gestión de vistas de plantilla, le damos al botón más y en este caso pues los tengo en el escritorio. Tengo unas plantillas de vivienda unifamiliar aquí y importo dos plantillas. ¿Vale? Le damos a aceptar, ya me aparecen dos plantillas, la planta primera y la planta baja.
pues la planta baja, vamos a cambiar, ya están los nombres, planta baja, planta primera, pulsamos el cuarto botón empezando por la derecha para vincular a mis plantas en el programa a la plantilla. Por ejemplo, la planta primera la vincularemos a la planta primera y la planta baja del programa la vincularemos a la planta baja de mis plantillas. La parte derecha plantillas, parte de la izquierda plantas de programa. Le damos al botón aceptar, ¿vale? Y volvemos a pulsar el botón aceptar. Ya aparece nuestro área de trabajo, aquí está definido. Si cambiamos de planta, observamos que aquí está mi planta baja. Abajo a la derecha, donde está el reloj, podemos observar en qué planta estoy disponible, y justo debajo del botón nudos o elementos tenemos los botones que me permiten subir de grupo. Pues puedo subir de grupo o puedo bajar de grupo, o incluso si pulso el botón central puedo decidir en qué planta voy a estar conectado. Bueno, por ejemplo, puedo irme directamente a la cubierta o puedo ir directamente a la planta baja. ¿Vale? Ya conocemos el área de trabajo, área de dibujo, área de capas a la izquierda, área de menús. Entonces hemos terminado con el archivo nuevo, lo único que me faltaría sería en obra, hemos definido el tipo de edificio, hemos definido los datos generales, lo único que me faltaría sería definir las opciones del programa. Al definir las opciones del programa, voy a definir las opciones de cálculo hidráulico, respecto a qué velocidad mínima quiero trabajar, respecto a qué velocidad máxima voy a querer trabajar, respecto a qué velocidad óptima quiero que el programa trate de conseguir en el caudal hidráulico, qué coeficiente de pérdida de carga voy a tener, cuál es la presión mínima en puntos de consumo, cuál es la presión máxima en puntos de consumo, la viscosidad que voy a tener del agua fría y la viscosidad del agua caliente, y el factor de fricción con qué es lo que deseo calcular, con Malafalla Baptista o con el Bruce White. Y en base a eso, qué pérdida de carga voy a tener en los consumos. ¿Vale? También la red de retorno puedo definir qué cálculo voy a querer tener a efectos de la diferencia de temperatura en el ambiente del agua y la pérdida de temperatura admisible en la red de agua caliente. Y a efectos de dimensionamiento, definir si quiero que calcule sobre toda la serie de diámetros que seleccionemos o a partir del diámetro seleccionado. Bueno, vamos a decirle que defina sobre toda la serie de diámetros y pulsamos el botón aceptar. En base a eso ya tenemos los comandos de montantes, que serían tuberías verticales, tuberías que serían horizontales, unos nudos que van a ser los elementos de consumo, ¿vale? Y los elementos que serían pues, los elementos que en realidad van a generar pérdida de carga. Este programa de fontanería y saneamiento solo calcula, digamos, las tuberías, los conductos de agua. No calcula otros elementos como puede ser la potencia del calentador, la potencia del grupo presión, etc. Este programa solo dimensiona, digamos, lo que puede ser las tuberías y en base a eso nos va a dar ese cálculo de tuberías. Por lo tanto, los elementos solo nos van a generar pérdida de carga o ganancia de carga. ¿Vale? Bueno, vamos a comenzar. Todos los comandos que tenemos aquí al final están en el menú contextual, por lo tanto vamos a ir introduciendo los elementos que necesito a efectos de consumo. Pues le damos al botón nuevo y en el botón nuevo tengo los elementos típicos: lavabo, ducha, bañera, bidet, inodoro, inodoro con fusómetro, grifo hilado, consumo genéricos, depósitos, etc. Pues vamos a ir introduciendo los elementos. Primero vamos a introducir el lavadero. A la hora de introducirlo yo puedo definir qué orientación tiene, ¿vale? Fijaros que ya el propio programa lo está colocando una cota de 1 metro respecto al suelo. Puedo cambiarle la altura pulsando la lista de tipos disponibles. Vamos a dejarlo la altura de forma predeterminada, la seleccionamos y el siguiente será el fregadero de cocina. Pues aquí introducimos el fregadero de cocina y ahora solo me faltaría introducir el inodoro con cisterna. Le damos la orientación hacia abajo, pero recordar que justo nada más introducirlo aparece el puntito verde que me permite modificar su orientación y lo dejamos todo en orientación hacia abajo, ¿vale? Y el lavabo que tenemos aquí, ¿vale? Vamos a subir de planta y vamos a terminar de conectar los elementos. Tengo aquí el lavabo, pues ahí tengo mi lavabo. Vamos a seguir introduciendo elementos como el inodoro con cisterna hacia abajo, el bidet hacia abajo y mi bañera de más de 1,5 metros. Aquí la tenemos, ¿vale? A partir de ahí ya he definido todos los elementos. A lo mejor pues podría, como aquí tengo un patio, pues vamos a introducir
un grifo aislado para que lo tengamos aquí definido. Le damos esta orientación hacia la izquierda y lo introducimos aquí en un patio, donde podremos realizar el cálculo de ese grifo aislado. Vale, ya hemos definido lo que son los consumos, ahora solo tendríamos que definir la instalación de tuberías. Pues vamos a bajar de planta y vamos a comenzar con la instalación de tuberías. Pues primera instalación, al pulsar tuberías, tubería nuevo simple, el propio programa me aparece esta ventana donde ya defino el tipo de tubería que deseo, cobre, qué diámetro quiero tener, a efectos de ir introduciendo yo los diámetros, o el propio programa nos permite o comprobar la instalación que yo he definido o que la dimensión. Podemos definir la dimensión que yo deseo, o puedo generar dándole al botón más, donde soy yo el que me va definiendo todos los diámetros que yo tenga en mi obra. Ahí los tengo, o sea, mi serie de elementos, soy yo el que puede definir. Podemos editar una serie, introducir, por ejemplo, pues el diámetro de 120, que sería alrededor de un 115 de diámetro interior. ¿Vale? Ahí lo podríamos introducir a efectos de milímetros. ¿Vale? Ahí ya lo he podido editar y ya de forma automática ya se ha definido ese elemento que tenemos aquí, el elemento 120. Al final todo se puede exportar a una biblioteca para luego importarlo en futuras obras. ¿Vale? Por lo tanto, soy yo el que decide las tuberías de mi obra. ¿Vale? En este caso vamos a seleccionar agua fría, vamos a darle al botón aceptar y vamos a comenzar pues donde creo que yo voy a tener mi acometida. Es en este punto y en este punto pues ahí seguimos para adelante y definimos pues la instalación y vamos conectando elementos. ¿Vale? Fijaros que voy dibujando polilíneas, voy a desactivar la plantilla pulsando F4 y conecto a mi tubería principal, conecto los elementos de fontanería. ¿Vale? Voy conectando tuberías, dibujando polilíneas. Ahí está, ya está definida y en este mismo punto pues vamos a aprovechar y vamos a dibujar una montante de agua fría que vaya de planta baja a planta primera, no quiero que vaya cubierta, le damos a aceptar, pulsamos el botón aceptar y la dibujamos aquí. Subimos de planta, aparece nuestra montante y en base a esa montante ya dibujaremos tuberías horizontales. ¿Vale? Al final las tuberías horizontales se dibujan, pues como hemos visto ya en todo el programa, el criterio de trabajo es utilizar, por decirlo de alguna forma, polilíneas de AutoCAD. ¿Vale? En base a eso, pues ya voy conectando y voy definiendo elementos de instalación. Ya voy conectando sus elementos y lo único que me faltaría sería definir la tubería de agua fría, de agua caliente. Bajo de planta y vamos a utilizar la tubería de agua caliente. Vale, vamos a pensar que la tubería de agua caliente, aquí va a estar nuestro termo, luego lo dibujaremos y en base a eso pues vamos a dibujarla pues en paralelo. Dibujaremos la tubería de agua caliente. Ya he dibujado un tramo, una polilínea, aquí voy a dibujar la montante que va a ir de agua caliente de planta baja a planta primera. En esta esquina subimos de planta y dibujamos las tuberías horizontales para conectar nuestros elementos. ¿Vale? Y en base aquí ya dibujamos nuestra instalación. Ya hemos terminado de hacer la instalación, por lo tanto ya hemos terminado con tuberías, hemos terminado con los nudos, por lo tanto vamos a definir los elementos. El primer elemento que vamos a definir es en la planta baja, es conectar nuestra nuestra instalación de agua caliente sanitaria. Esa conexión de agua caliente sanitaria se define de la siguiente forma. Yo, dibujando una tubería de agua fría, voy a hacer un codo y voy a conectar mi tubería de agua fría con mi tubería de agua caliente. Y ahora en la tubería de agua caliente, de agua fría que he conectado, vamos a realizar el comando elementos, nuevo, pérdida de carga. En la pérdida de carga, como podéis observar, existen elementos de caldera, calentador, termoacumulador eléctrico, etcétera, que al final, como hemos indicado, son elementos que solo me están generando una pérdida de carga. ¿Vale? Si definimos, por ejemplo, la caldera, aquí está la pérdida de carga, 2,5 metros columna de agua,
y se dimensiona, se dibuja como si fuese una caldera. A partir de aquí yo puedo pulsarle que tenga cambio de sección y el cambio de sección me está indicando que al introducirlo el programa me va a preguntar qué tubería deseo tener aguas abajo de esta. Vamos a darle al botón agua caliente y observamos que el propio programa nos ha dimensionado, nos ha cambiado ese tipo de tubería a agua caliente. ¿Vale? En base a eso podemos ya hacerlo un poco más directo, decir aquí el comando tuberías cortar y corto por aquí y borro ese tramo, por ejemplo, ¿vale? Para llevarlo un poco más recto, como puede ser así, y ya puedo ir conectándolo yo a mi gusto. Al final es observar que existen comandos como el de tuberías cortar o el de tuberías unir, que me permitiría hacer un codo un poquito más fácil, ¿vale? Ahí lo tenemos, ese codo ahí definido. ¿Vale? Ya hemos definido la instalación de agua caliente y los demás elementos que podemos introducir, pues sería, por ejemplo, la llave de abono, la llave general, qué pérdida de carga va a tener, pues la llave general pues la vamos a introducir aquí, seguimos introduciendo elementos, como puede ser, por ejemplo, el contador, aquí introduzco el contador, al final son elementos que se introducen sobre la propia línea y la llave de abonado, ¿vale? La llave que es el usuario el que va a cortar. ¿Vale? Vamos a poder realizar como llaves de paso para definir llaves de corte, una llave de corte, por ejemplo, en la tubería de agua fría, una llave de corte en la tubería de agua caliente. Tengo un error, que es, se me ha olvidado conectar esta instalación, por lo tanto, pues como la podemos observar, pues dibujamos otra vez una tubería de agua fría, dibujando polilíneas, sacando y uniendo esos elementos, ¿vale? Para que quede a lo mejor más recto podemos utilizar el comando ortogonal, ¿vale? En base a eso pues ya dibujo y conectamos. Y la tubería de agua caliente pues la dibujo al revés, pues de aquí a aquí y de aquí va a ir a este punto. Ya está todo conectado y lo único que me faltaría, pues seguimos conectando llaves de paso. No quiero que tenga cambio de sección, que mantenga la sección, una llave de paso aquí, otra llave de paso aquí. Y subimos de planta y volvemos a realizar lo mismo. Tengo aquí una llave de paso, otra llave de paso, y otra llave de paso, y otra llave de paso. Ya hemos dibujado la instalación, observar que es un programa CAD-CAM, directamente trabajamos en modo CAD, y de forma automática el propio programa, pues aquí me está dando un error que no he conectado. Fijaros, los errores son muy fáciles de detectar, con círculos rojos. Pues me faltaría conectar aquí la tubería de agua caliente. Que la llamamos a ese efecto. ¿Tengo algún otro error más? Vale, no. Sí que se ha encontrado el punto de acometida y ya está, que es ese punto. El punto de acometida es el verde. Le vamos a dar resultados calcular y que el programa lo analiza. Vale, tengo un error, entonces vamos a ver en la vista 3D. Habrá algún punto que no he conectado en la instalación. Y creo que ese punto lo tenemos. Habrá algo que no he conectado en la instalación. A ver, vamos a ver. Voy a ir borrando tramos para ver cuál es el problema. Vale, voy a borrar esto. Calidad. Esto en teoría está conectado. Ah, vale, ya sé lo que voy a tener. Montantes, agua caliente, planta baja, planta 1. Montantes, agua fría, planta baja, planta 1. Esto voy a ir a obra, ver, voy a desactivar todos los datos para verlo un poco mejor y creo que quizás el problema puede estar aquí. Vamos a volver a introducir obra, tuberías cortar, vamos a borrar esto y vamos a volver a borrar esto.
Ese es mi nudo de acometida. Ahí está. Es ese tramo que se me había olvidado conectar. Ya está. En base a eso solo me faltaría definir pues otra vez la agua fría y en elementos introducir la pérdida de carga con caldera y con cambio de sección. Ahí está definido y ahora ya está. Gracias, Eduardo. Esto, fíjate que le he dado a comprobar, pero no le he dado a dimensionar, por lo tanto me está indicando que la tubería que yo he seleccionado no me cumple. Al pulsar podemos observar el por qué no está cumpliendo. ¿Vale? Ahí está. Y podemos editar las tuberías y cambiarle el dimensional. Pero para poder modificar puedo darle al botón dimensionar para que el programa me indique cuál es el dimensionamiento que podemos tener. Vamos a ir otra vez a obra D para que veamos su referencia, descripción, ¿vale? Y ya observamos que ya me he ido dimensionando toda la instalación. Al llegar aquí me dice que necesito una presión mínima de 20,35 metros por columna de agua, ¿vale? Ahí estoy viendo ya qué caudal voy a tener, qué caudal bruto, a qué velocidad lo trato de consumir, qué pérdida de presión tengo, la pérdida de presión que tengo en los elementos, y el programa reacciona y dimensiona todas las instalaciones, ¿vale? En base a esto tenemos unos listados generales donde vamos a tener de cuántas plantas tengo, qué datos tengo de la obra, qué biblioteca he utilizado, ¿vale? La biblioteca de elementos que he utilizado y en base a eso, pues, cálculo de nudo a nudo. Como podéis observar, y va cumpliendo las comprobaciones. Y al final los nudos que tenemos, a qué presión tiene, a qué altura, a qué presión van a tener, con todos los comprobaciones que tenemos a efectos de presión, de caudal, etcétera, que hemos dado en opciones. ¿Vale? Ahí está todo y al final pues tenemos la medición, las montantes y los grupos que podamos tener. ¿Vale? Este programa no exporta Arquímedes. Y luego también pues tendríamos nuestros planos de la obra, donde le damos al botón más, vamos a darle una vista 3D, le damos a aceptar. Y ya tenemos nuestros planos dibujados, con los consumos ya definidos, los elementos y ayudándonos de las plantillas. Ahí está todo, los puntos, los nudos, que al final los nudos son los que nos tenemos que fijar respecto a los listados que tenemos en el propio programa. ¿Vale? Ahí está la vista 3D. Ahí está la vista 3D. Y todo es exportable de XFW o de WG para trabajar en vuestros programas de cálculo. Bueno, vamos a hacer lo mismo pasando a saneamiento. Al final es más o menos lo mismo. Voy a vincular en saneamiento la planta baja y la planta primera. Y al fin y al cabo es más de lo mismo. Vamos a tener comando nudos, que son los elementos de consumo, ¿vale? Los elementos, que pueden ser la boca de limpieza o grupos de elevación, y los tramos horizontales o bajantes. Los nudos, pues vamos a comenzar, con los nudos con los consumos de planta baja, como podría ser pues el lavabo. Aquí tengo mi lavabo, mi inodoro, que al final es un consumo, y mi lavadero. Al final vuelvo a introducir elementos, esos elementos van a, aquí tengo por ejemplo que se pueden ser las arquetas, una arqueta sifónica, pozo registro, etcétera. Vamos a poner una arqueta aquí en este punto y desde ese punto pues ya empezamos a conectar. Aquí es el usuario el que decide qué tipo de elemento es. Esto es un colector, voy a dibujar un colector desde la arqueta hacia afuera. ¿Vale? De la arqueta hacia adentro también voy a tener un colector hasta este punto, donde voy a unir varios ramales. Que bueno, en teoría a partir de aquí yo me voy a ir al elemento del inodoro, que eso también va a ser un colector, y aquí vamos a definir ramales. Un ramal que llega al colector de unión. Soy yo el que decide a qué pendiente va a ir todo y qué diámetro va a ir. Y en base a eso, pues del lavado, pues podemos ir al colector
de nuestro inodoro. Más a eso, al final, es conectar elementos, ¿vale? Le vamos a dar otra vez a dimensionar y el propio programa pues nos dimensiona todos los conductos. Ahí está definido, al final es más de lo mismo, ¿vale? Ahí lo tenéis, nos está dimensionando el PVC liso, ¿vale? Aquí nos está dando este PVC liso de 32, ¿vale? Aquí estamos los tramos horizontales, como es un colector, ya me lo están dimensionando a 110. ¿Vale? No he puesto bote sifónico porque entiendo que los botes sifónicos pues ya vienen en el propio elemento, pero si quisiese tener un bote sifónico es tan sencillo como venir, al final tengo el elemento de bote sifónico, introduzco el bote sifónico y saco, porque puede haber los elementos pueden tener su propio bote sifónico, hago simplemente la conexión con bote sifónico y ahí hacemos la instalación con bote sifónico. Al final es conectar elementos. Vamos a abrir una obra para que veáis muchas mejores cosas, ¿vale? El bloque de viviendas, porque al final es definir los elementos, conectarlos y darle al botón calcular. ¿Vale? Vamos a ver una obra ya hecha de saneamiento, donde vamos a poder ver más elementos. Estoy abriendo un edificio de viviendas. Vale, bueno, vamos a ver primero la fontanería, vamos a ir a planta baja y vamos a observar cómo funciona. Pues bueno, la fontanería con edición de información, veo la llave general, de la llave general ya llego a mi bomba, esa bomba ya me viene a mi centralización de contadores y cada contador pues me va a ir a una montante. ¿Vale? De la montante voy a subir de planta y aquí pues llegamos y vamos dibujando la instalación, mi llave de abonado, y la llave de abonado pues viene aquí al productor de agua caliente y empieza a repartir. En base a eso ya lo hemos dibujado y el propio programa calcula. En saneamiento, 3/4 de lo mismo. Yo voy a tener mis elementos, estoy recordad en planta 1, y va a ser al revés. Yo voy a tener aquí mi lavabo, mi bidet y mi inodoro con cisterna y mi bañera. Lo llevo todo a un bote sifónico, del bote sifónico lo llevo todo a una bajante. Esto es un colector y todo esto son ramales. Recordar que es el usuario aquí el que decide qué tipo de elementos son. Y también tengo pues en este punto una lavadora que me está llevando a la instalación. Llega la bajante llega a la bajante de planta, estamos en planta baja y llegamos dibujando hasta el nudo de salida, que es un nudo siempre desconectado que el programa lo detecta como un punto en verde. Al final, en obra vista 3D, vamos a tener esta instalación. Ahí se ve. Fijaros que aquí lo que hay aparte de más es unas áreas de pluviales que se han definido. Vamos a verlas en cubiertas. Vamos a subir a la cubierta. Se han definido unas áreas de pluviales con el elemento áreas nueva. Al final lo que ha definido el programa es un área dibujando un área. Y en base a eso ha introducido unos canalones, ¿vale? Unos canalones que van a llegar a la montante. Aquí se ven que se ha dibujado unos tramos horizontales que si los editamos son canalones semicirculares. El propio programa dimensionará estos canalones porque es una instalación a 2 aguas, es una cubierta a 2 aguas, por lo tanto aquí llegará el agua, llegará a la montante y de la montante bajará hasta la planta baja. ¿Vale? Al final, resultados los mismos que hemos observado, unos listados de cálculo que me van a indicar desde cada nudo a cada nudo, me va a ir dimensionando todas las tuberías. Me va a ir dimensionando todas las tuberías y voy a ver el cálculo, igual que hemos visto anteriormente. ¿Vale? Aquí están los listados de cálculo y los planos lo mismo. Ahí están los mismos listados. Todos los listados, recordar que se pueden exportar a RTF, DOC, a PDF, etcétera. ¿Vale? Ahí están los mismos. La ventilación, las bajantes, qué ventilación tiene. ¿Vale? Ahí lo tenemos definido. Los tramos, de qué nudo a qué nudo.
que es lo que tenemos aquí definido, la longitud, la pendiente, se cumplen todas las comprobaciones, etcétera. ¿Vale? Todo es exportable a RTF, docx y HTML. Y los planos lo mismo. En el archivo imprimir, planos de la obra, tendremos nuestros planos de la instalación de saneamiento. No corrija. Vale, aquí tenemos los planos. Recordad que las preguntas las voy a dejar totalmente para el final, porque si no, no nos va a dar tiempo a seguir dando el apartado de gas y de solar. Vale, aquí están las instalaciones, o sea, ahí está por planta, donde vamos a ver la instalación de saneamiento por planta. Vale, ahí está la instalación. Vale. Ya, ahí la tenemos. Bueno, vamos a terminar con fontanería y saneamiento y vamos a pasar al apartado de solar térmica. Vamos a cerrar el programa y vamos a abrir en este caso CipeCamMed, que es donde sí que está el programa de instalación de solar térmica. Y vamos a hacer una instalación la más sencilla que existe por termosifón. Ya instalaciones más complejas, ponéis en contacto con el departamento de soporte cuando queráis realizarla y os enviaremos documentación o otros vídeos o otros elementos, pero para eso está siempre el departamento de soporte. ¿Vale? Bueno, pues vamos a aprovechar esta misma geometría que tengo y vamos a ir al apartado solar térmica. Y en el apartado solar térmica lo primero que vamos a hacer es irnos a subir de planta, a planta cubierta. Y en esta planta cubierta pues vamos a ir primero en obra, selección de materiales y equipos y definir nuestra instalación en el apartado instalaciones, calefacción, climatización y ACS, en el apartado captación solar, captador solar térmico para instalación individual. En base a eso voy a maximizar, soy yo el que decide qué tipo de instalación voy a tener, sobre cubierta inclinada, integrado en cubierta inclinada o como es nuestro caso, la cubierta horizontal. ¿Vale? Esta cubierta horizontal es la que tenemos en nuestra obra. En base a eso puedo definir que la instalación sea partida o que la instalación sea compacta. Bueno, vamos a hacer la partida para que veáis un poquito más fácil las conexiones. La compacta suele introducir el termoacumulador, que es simplemente este elemento, y ya hemos terminado. Por lo tanto, pues para ver un poquito más de conexiones, vamos a definir la instalación partida, donde se introducirá un captador y un acumulador totalmente separados. Bueno, vamos a seleccionar. Yo creo que para esta instalación el número de paneles con 1 valdría. Le damos a aceptar y vamos a definir nuestros paneles. Vamos a pulsar el botón equipos y aquí en equipos aparece el captador solar térmico, el interacumulador y bomba de circulación. Pues vamos a definir el captador solar térmico. Puedo marcarle yo la inclinación, ¿vale? En este caso le doy a aceptar y le damos la orientación que sea lo más al sur posible. Pues lo introducimos aquí. En base a eso vamos a utilizar una montante, ¿vale? Que no vamos a marcar tal como hemos explicado en otros seminarios. No le vamos a marcar qué tipo de instalación es para que el propio programa lo analice de forma independiente y vamos a bajar de planta e introducir en este caso pues nuestro interacumulador de intercambio simple. Pues lo vamos a introducir aquí, aunque sea en el salón, pero me es indiferente. ¿Vale? Y ahora empezaremos a conectar con tuberías horizontales. ¿Vale? Aquí tengo impulsión o retorno, que las podría haber definido yo de forma automática, pero recordar que si las uno siempre en un único nudo, el propio programa va a detectar qué tubería es. Aunque esté dibujando solo una única tubería, de forma automática el propio programa sabe que van a ir dos. Una la conecto al retorno y otra la conecto a la impulsión. Y en el retorno será donde dibuje y decida la bomba de circulación. ¿Vale? Ya hemos terminado de hacer la instalación y en base a eso le damos a resultados calcular. Ahí están los resultados calcular y el programa me dará algún error. Seguramente me genere una advertencia. ¿Vale?
me está indicando que las pérdidas por orientación e inclinación 15% superan el valor máximo. Esto lo podemos ver en obra vista 3D, debido a porque esto lo habíamos hecho lo teníamos principalmente en Colombia. Nos encontrábamos con que el sol está muy perpendicular, como podéis observar. Entonces estos elementos no pueden inclinarse más allá de 35 grados. Estas máquinas, o sea, estos captadores no están diseñados para definirse más allá de 35 grados, pues si no, no funcionaría el caudal a través del agua. En este caso sería, vamos a poder forzarlo con el programa, se puede forzar la inclinación y decirle que tengo una inclinación pues más o menos de, si estamos a 7 con 15 grados creo que funcionaría. Esto es experiencia, lo que acabo de realizar. Normalmente la inclinación viene dada por más o menos 10 grados dependiendo de la inclinación de donde estemos, ¿vale? Fíjate que ahora ya me dice que la inclinación introducida para el soporte 15 grados no está dentro del rango de inclinación admisibles, según el fabricante. Puedo obviarlo, al final soy yo el que tiene que decidir a qué inclinación va a estar. Ya me buscaré una placa solar que me esté generando ese soporte, ¿vale? Para que el suelo en realidad me entre lo más perpendicular posible. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Ahí tenemos el mayor valor. En base a esto, pues tenemos totalmente, pues podemos ver las sombras que son casi nulas. ¿Vale? Ahí tendríamos esa orientación y esa inclinación. ¿Vale? La inclinación, por experiencia, siempre suele ser entre 10 y 15 grados de la latitud de la latitud del emplazamiento. Estábamos aquí en obra, datos generales, perdón, en climatización, es donde cogemos los valores de climatización en datos generales. Aquí está, pues, perdón, la latitud 4,70 grados, norte, pues eso, por eso he dicho 10, 15, había puesto 15, entonces ya sí que me calcula, pero estamos fuera del ángulo. Fijaros que en base a esto también el propio programa obtenía los datos de irradiación solar, que esto lo expliqué el otro día, de los laboratorios de Langley de la NASA. ¿Vale? Dependiendo del emplazamiento ya tenemos los datos de irradiación solar global dado por la NASA. Vamos a forzar otra latitud que va a ser, por ejemplo, unos 35 grados. Se lo vamos a forzar para enseñaros otro apartado. Vamos a volver a editar y que el propio programa calcule su inclinación. Le damos a resultados calcular. Vale, ya no aparece ninguna advertencia. En obra vista 3D vamos a volver a ver. Vamos a volver a ver nuestras placas solares y para que sea un poco más bonito, que es lo que quiero enseñaros, es esta instalación. Vale, ahí voy a tener más sombras. Que lo que quiero generar ahora es un problema que es el principal problema a la hora de calcular solar térmica, que es definir un edificio próximo cercano, que vamos a tener aquí, donde al darle al resultados calcular, observaremos que ahora probablemente ya me da una advertencia. Está indicando que las pérdidas por sombra, 43%, superan el valor máximo de 10%. Las pérdidas totales, 43%, superan el valor máximo. Por lo tanto, la solución es pinchar en el captador y observar las pérdidas de sombras que voy a tener. ¿Vale? Este cálculo, si lo sabéis realizar a mano, sabéis que son horas y días de trabajo. Aquí lo hemos visto que lo hemos hecho en 5 minutos. ¿Vale? Ahí tenemos el total de pérdidas y la solución en este caso no es otra que moverlo, no tenemos que poner el captador en un sitio donde tenga menores pérdidas. Fijaros que al ponerlo ahí voy a tener un cálculo de curva diferente y por lo tanto pues vemos que ya no eran 45, ahora son 13. ¿Vale? Y ahora las pérdidas son mucho menores, ya estoy en 12,70 que son los 13. Por lo tanto, pues esa es la solución, porque el edificio no lo podemos cortar o tirar. Por lo tanto, la solución es analizar bien la colocación de las placas solares. ¿Vale? En base a esto,
vamos a pasar al último apartado de hoy, que es el de gas, y vamos a hacer pues, la misma instalación que hemos realizado en fontanería, porque al final es volver a introducir elementos y conectarlos con polilíneas, y pasaremos a la respuesta de preguntas. ¿Vale? Vamos a definir primero aquí en obra datos generales. Vamos a definir el tipo de cálculo que voy a desear. Dependiendo del país donde estemos, ¿vale? Siempre nos va a permitir definir un análisis de cálculo u otro. En este caso, en Colombia, pues el convenio que tenemos definido es con gas natural a efectos de unión fenosa, ¿vale? Gas natural fenosa. Y en Colombia el programa solo realizaría cálculos de instalaciones de gas natural. No realiza análisis de propano. ¿Vale? Pero al final el programa se utiliza exactamente igual. Vamos a ver cómo se utiliza el programa y en base a eso pues ya es conectar elementos y observar. ¿Vale? Vamos a definir las condiciones y lo primero es definir los equipos. El equipo que vamos a definir pues va a ser la placa para encimera. La vamos a poner aquí en la cocina, ¿vale? Con la orientación por acá. Una placa de encimera. Una cocina con horno, por ejemplo. Una chimenea a gas, que la vamos a poner aquí, con esta orientación. Y ya, pues ya que estamos en una bomba de calor a gas, para tener más elementos, le digo la potencia, pues por ejemplo 15 kilovatios, ¿vale? Para que veáis al final qué son consumos. ¿Vale? Son consumos, los tenemos aquí definidos, y como consumos que tenemos, pues lo único que vamos a hacer es definir a la cometida. Los que tengan propano o butano, pues aparte de la cometida tendrán pues o depósito enterrado, o depósito de superficie o red de baterías de propano. Bueno, en este caso al final es una cometida que la vamos a tener definida donde nosotros deseemos, ¿vale? Tendremos que introducir el conjunto de regulación, ¿vale? Y no es necesario introducir, creo que en este caso al ser una vivienda unifamiliar la llave de abonado puede estar en el conjunto de regulación. Estoy dudando, pero nos ayudaremos de las advertencias que genera el programa. Pues, por lo tanto, pues voy a conectar los elementos que sé en teoría que sí que van a ir, ¿vale? Voy a ir conectándolos, ¿vale? Los conecto con polilíneas, al fin y al cabo me es indiferente que quede bonito, ya ustedes sois los que realizan esa conexión y al final, pues lo que he definido es la cometida, el conjunto de regulación y creo que me falta alguna llave de abonado, pero el propio programa me lo va a indicar. ¿Vale? Me dice un error y me indicará, pues seguramente que no introducí ninguna vivienda, por lo tanto me falta la llave de abonado. Me falta la llave de local, vivienda local privado. La llave de corte general del usuario, que la vamos a introducir en este punto, en la tubería, le damos a resultados calcular y ya podemos observar que tenemos una instalación. Por lo tanto, podemos observar que lo que he definido pues, es la instalación con una cometida, el programa no ha dimensionado a polietileno de 32, nuestro conjunto de regulación, y a partir de aquí ya nos está dimensionando la instalación con cobre 2022, aquí tengo la llave local, aquí lo que he definido es una bomba de calor a gas, esa bomba de calor a gas pues es donde estaría la máquina exterior de aire acondicionado, por ejemplo, ¿vale? Ahí tenemos la instalación de cobre hasta una chimenea a gas y luego pues hasta la encimera o la placa encimera. Al final es conectar elementos que los tenemos aquí en el comando elementos nuevos, ¿vale? En instalación nuevos. ¿Vale? Ahí están predefinidos, siempre existe el consumo genérico, por si quiero definirme yo el consumo que yo desee, qué referencia, qué potencia, el tipo de funcionamiento y el tipo de aparato. En base a eso, el programa en gas natural solo genera unos cálculos de resultados hidráulicos, en el cálculo de propano o butano sí que hace un proyecto, ahí estarían los análisis de cálculo hidráulico que tenemos aquí definidos, ¿vale? Y los planos, como hemos visto en archivo imprimir planos de la obra, ¿vale? Ahí le damos al botón más, le damos a la vista 3 del edificio y le damos a aceptar. ¿Vale? Ahí tenéis la instalación, ¿vale? Al final es más de lo mismo definir nudos y conectarlos con polilíneas que son las tuberías. ¿Vale? Por lo tanto, pues hoy ya hemos explicado todo lo que teníamos que explicar
Por lo tanto, en soporte.cipe.es tenéis los teléfonos de contacto de soporte y los correos electrónicos. Recordad que si no sois usuarios de licencias profesionales, tendréis que utilizar siempre el correo electrónico.